orar y vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a continuar nuestra serie. Jonita estuvo predicando la semana pasada acerca de la importancia de la iglesia, de que podamos discipular también unos a otros, y eso es importante, ¿no? Que podamos funcionar como un cuerpo. Y bueno, yo creo que más adelante también estará enseñando un poco más acerca de esto. Padre, gracias por esta mañana, por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos estar acá hoy, Señor, por poder escuchar tus palabras, que son palabras de vida eterna, Señor. No hay nadie más que pueda decir estas palabras, sino solo tú. ¿A quién iríamos, Señor? Gracias, Dios, por esta mañana, por la vida de mis hermanos, por los que estuvieron sirviendo estos días en nuestra ausencia, Señor. Ayúdanos a, como cuerpo, funcionar cada vez mejor, Señor, y poder hacer las cosas de la mejor manera, Señor. Siempre para ti, dándote gloria en todo, aún en la dificultad, aún en los imprevistos, que nos ayudes a mantenernos calmados, tranquilos, Señor. Y te lo pido primeramente por mí, Señor. Ayúdanos, Dios, a perseverar en ti, a honrarte. Ponemos delante de ti esta palabra que vamos a compartir hoy, Señor, y te agradecemos por tu bondad, que tu palabra haga aquello por lo cual es enviada, Señor. Ayúdame a predicarla de manera fiel. Ayúdame, Señor, y que los corazones de mis hermanos también sean iluminados por tu poder, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, hermanos, me acuerdo que hace unos meses, tal vez, me pidieron el favor de participar de una prueba de, ¿cómo se llama, Gis? El aparato ese, polígrafo, ¿cierto? Me sentí como investigado, a pesar de que era un ejercicio, una prueba. Y hay situaciones donde estamos así, ¿no? Siendo puestos a prueba, donde todos los ojos están sobre nosotros, donde vienen personas a demandar razón de nuestra fe o de lo que somos. Y la Escritura nos demanda y nos muestra cómo debemos reaccionar ante esas circunstancias. Hoy vamos a hablar desde el versículo 19 del primer capítulo de Juan hasta el 28. He titulado este sermón La investigación al Bautista y la exaltación del Rey que ha llegado. Este episodio del Evangelio de Juan muestra a un grupo de levitas y sacerdotes que viene a buscar a Juan para investigar. Es como un CTI o algo así de la época, un CTI religioso, ¿sí? Que viene a atacar a Juan, a hacerle preguntas, a investigar por qué él está haciendo lo que hace, por qué él enseña y por qué él está bautizando. En su introducción, recordemos un poco, en su introducción al Evangelio, el apóstol exalta de una manera hermosa a Cristo y muestra la gloria del Señor en varias facetas. Recuerda la gloria de Cristo estando con el Padre desde la eternidad. Nos muestra la gloria de Cristo siendo el Verbo de Dios, el Logos de Dios, en el cual no solo habitaba con el Padre, sino que también era Dios. Nos muestra la gloria de Cristo como la luz del mundo y la vida. Nos muestra la gloria de Cristo como el agente creador al inicio de los tiempos. Nos muestra que la gloria del Señor no pudo extinguirse aun cuando el hombre cayó, que la luz del Verbo siguió brillando a lo largo de la historia de la humanidad, que siempre lo estuvo rechazando. Muestra también la gloria de Dios al ser Él el único que engendra hijos, y que el apóstol desde la introducción del Evangelio muestra que la fe y ser hijo de Dios no es una obra humana, sino que es algo que depende del Señor. Nos muestra la gloria de Cristo en que siendo el Verbo de Dios se hizo carne, habita entre nosotros, se sujeta a nuestra debilidad, siendo perfectamente hombre y perfectamente Dios, y manifiesta también una fuente inagotable de gracia. Eso fue lo que estuvimos hablando hace 15 días. Nos muestra a Cristo también como superior a Moisés, siendo el único que puede revelar plenamente a Dios a los hombres. Así que durante esta introducción también hemos visto que nos habla del testimonio de Juan el Bautista, es decir, nos habla qué es lo que dice Juan acerca de Jesús y acerca de sí mismo. Y nosotros vemos esto en los versículos 6 al 8, si quiero recordarlos brevemente.
porque en esta porción que vamos a ver ahora es como la profundización del testimonio de Juan. Versículo 6 dice: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El versículo 15 también dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que vemos las cosas que que Juan el Bautista habla acerca de Jesús, que son registradas por el apóstol Juan. Se muestra a Juan como un hombre enviado por Dios, con un hombre que tenía una misión de testificar acerca de la luz, que es Cristo, con el propósito de que las personas fueran guiadas a creer en él. Se aclara que Juan no es la luz del mundo, sino alguien que apunta hacia esa luz. Muestra a Juan haciendo una poderosa declaración acerca de Cristo, cuando clama que Cristo es primero que él, que es más importante, y también que Cristo es eterno. El Bautista también reconoce y proclama no solo la eternidad de Cristo, sino su primacía sobre todas las cosas. Ahora, en esta porción que veremos hoy, el apóstol vuelve a hablar sobre el testimonio de Juan el Bautista y lo amplía más. Así que esto que vamos a leer hoy y a exponer sucede antes de que Cristo aparezca nuevamente. Cristo ya había aparecido. En el Evangelio de Juan no se registra el bautismo de Jesús, sino que comienza cuando el Señor regresa de la tentación en el desierto. Así que esta conversación que vamos a leer entre Juan el Bautista y el grupo de investigadores sucede un día antes de que el Señor regrese. O sea que dentro de 8 días vamos a ver qué sucede cuando Cristo regresa de la tentación en el desierto. Entonces, la fama de Juan el Bautista había comenzado a crecer. Él estaba enseñando en diferentes áreas del Imperio Romano y él estaba bautizando. Su mensaje se ha hecho popular y es conocido incluso por los integrantes del Sanedrín. Es decir, que estos líderes religiosos, esta élite, se entera de que había alguien llamado Juan que estaba bautizando gente y que estaba predicando, incluso llamando al arrepentimiento a los mismos fariseos. Esto era algo casi que insultante para ellos, el hecho de que alguien que aparece empiece a llamarlos al arrepentimiento. Ahora, esta gente, este Sanedrín, era como la élite religiosa teológica del primer siglo. Ellos estaban encargados de dirigir la vida religiosa del pueblo. No solamente las cosas en cuanto al templo, los sacrificios y la quema de incienso, el día de reposo, todas estas cosas, sino que también estaban encargados de proteger al pueblo de los falsos cristos y de los falsos profetas. Recordemos que el Señor había dejado de hablar a través de profetas a Israel durante 400 años. El pueblo ha atravesado un periodo no corto de 4 siglos durante el cual no se levantó más profeta. Entonces, durante ese tiempo, el pueblo buscaba la palabra escrita de Dios como la revelación de Dios. O sea, ellos reconocían que eso que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento eran las palabras de Dios y era por medio de lo cual el Señor se comunicaba con ellos. Así que todo el Antiguo Testamento, cuando ellos empezaron a estudiar y aparecieron los fariseos y todo esto, ellos empezaron o tenían una esperanza mesiánica. Ellos estaban esperando que apareciera la figura del Mesías, y sobre todo en un periodo donde estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Ellos estaban esperando entonces que apareciera el Mesías. No era un buen momento para el pueblo de Israel. El reino de Israel, incluso recordemos que hay una división, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. El reino del norte, debido a las conquistas de los asirios, a que ellos se mezclaron con otros pueblos, casi ha desaparecido, casi no se reconoce quién es israelita y quién es judío. Tanto que los judíos, los del reino del sur, se refieren a los israelitas como samaritanos, de una forma despectiva. Los del reino de Judá han sobrevivido a cautividades, a los babilonios,
después a los persas, después a los griegos, ahora el Imperio Romano. Ellos tenían algunas libertades, podían ofrecer sacrificios, podían quemar incienso, podían hacer comercio para los sacrificios, pero ellos sabían que a pesar de eso no eran libres. Ellos habían sido obligados también a aprender el idioma del imperio, que era el griego. Entonces ellos tuvieron que adaptarse un poco a ese imperio romano. Así que lo que vemos en los versículos 19 al 28 es la conversación entre ese grupo investigativo religioso y Juan el Bautista, que ha sido enviado por Dios. Vamos a hacer una primera lectura entonces. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaren, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que este es un contexto complicado, está en un contexto difícil para el pueblo, en un contexto social, político, religioso difícil, donde Juan aparece bautizando. Empieza a hablar del arrepentimiento, multitudes empiezan a ser bautizadas confesando sus pecados. ¿Cómo es esto posible si los judíos pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham tenían su salvación asegurada? Pero aparece alguien de su pueblo a llamarlos al arrepentimiento, a decirles, ustedes no van a escapar de la ira venidera, tienen que arrepentirse, tienen que confesar sus pecados y ser bautizados en símbolo de ese arrepentimiento. Definitivamente el mensaje de Juan no era cualquier mensaje. Lo que Juan estaba proclamando era un mensaje peligroso. Y era un mensaje peligroso primeramente para los miembros del Sanedrín. Es por eso que ellos envían esta comitiva. Ahora, lo primero que debemos ver en ese texto es ¿quién piensan los miembros del Sanedrín que era Juan? ¿Para qué envían a preguntar quién era Juan? La pregunta con la que los levitas y sacerdotes enviados por los judíos abordan a Juan es, ¿tú quién eres? Como si usted estuviera evangelizando en la calle, predicando, y se le acerca a alguien y le dice, ¿usted quién es? ¿Cómo se atreve a hacer lo que está haciendo? ¿Quién es usted? Y esta pregunta es debido a lo que él estaba haciendo ahora. Es como si le dijeran, ¿quién te crees tú para estar bautizando gente? ¿Quién te crees tú para estar hablando de que el Señor se ha acercado? Ahora, hay tres personas que los levitas creen que es Juan. Primero, es Cristo. Ellos tienen que investigar si Juan es el Cristo, o si Juan es el profeta Elías, o si Juan es una figura que se conocía como el profeta. Eran tres, así que Juan era sospechoso de ser uno de esos tres. Primero, Cristo el Mesías. ¿Por qué ellos piensan que Juan es Cristo? Eso lo podemos deducir de la respuesta que Juan da. Juan el Bautista sabe a qué enviaron los sacerdotes a estas personas a investigar. Es por eso que él responde. La primera respuesta que él da ante la pregunta en el versículo 20 es, confesó y no negó, sino que confesó. ¿Qué confiesa él? Yo no soy el Cristo. Ante la pregunta, ¿tú quién eres? Lo primero que hace él es decir, yo no soy el Cristo. Si su duda es primeramente que si yo soy el Mesías, yo no lo soy.
Ahora recordemos algo, aclaremos algo. La expectativa del Cristo que tenían los judíos y los fariseos, los que enviaron la comisión de investigación, no era la expectativa de un Cristo que iba a morir en la cruz. Si fuera la expectativa de un Cristo que iba a morir en la cruz, sería fácil comprender por qué Juan dice que no es el Cristo. Porque ¿quién quisiera responder, sí, a mí es que me van a matar? ¿Sí? La concepción o la percepción, la esperanza que ellos tenían de este Cristo era la de un Cristo, un Mesías, un libertador que fuera al estilo del rey David. Alguien poderoso, alguien guerrero, alguien que iba a ser exaltado por el pueblo y que tendría muchos seguidores dispuestos a morir por él. Así que bajo esa concepción del primer siglo de los fariseos, se nos muestra que era difícil realmente dar una respuesta como la de Juan. O sea, Juan estaba siendo conocido, estaba predicando, su ministerio estaba creciendo, y ante la pregunta, ¿tú eres el Cristo?, un corazón pecaminoso y orgulloso, ¿qué diría? Yo soy. Diría así, he llegado, aquí estoy. Pero lo que vemos en Juan es diferente. Juan escapa de ese camino egoísta y ese deseable decir yo soy para mostrar una hermosa humildad. Una humildad que solamente pueden mostrar aquellos que son realmente siervos de Dios. Al decir yo no soy el Cristo, en contraste a muchos falsos maestros que clamaban ser el Cristo, Juan muestra que realmente él es un siervo del Señor. Y no es algo que esté lejano a nosotros. Muchos hoy en día aún proclaman sobre sí mismos ser el Cristo. Muchos falsos maestros se levantan, algunos dicen que son como Jehová en miniatura, etc. Pero la actitud del verdadero siervo es decir, no, yo no soy el Cristo, pero yo sé quién es el Señor. Así que sigue siendo vigente la dificultad de esta pregunta y sigue siendo vigente la necesidad de que haya hombres como Juan dispuestos a decir, yo no soy el Cristo. La segunda cosa que ellos preguntan entonces, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Los levitas y sacerdotes entonces pasan a la otra etapa de la investigación. Primero dicen, bueno, él dice que no es el Cristo. Vamos a ver si es Elías. Juan nuevamente, ¿qué responde? No, no soy Elías. Ahora, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué preguntar si Juan el Bautista era Elías? Una de las profecías del profeta Malaquías, vamos a ir ahí, 4:5, nos habla de lo que sucederá antes de que el Señor llegue, antes de que el Cristo sea enviado. Antes de que llegue ese día Jehová grande y terrible que ellos estaban esperando. Malaquías 4:5 dice lo siguiente, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que ellos estaban, si no llegaba el Cristo, ellos esperaban a alguien que iba a venir antes del Cristo. ¿Y por qué esperaban a Elías? Pues porque lo dice el profeta Malaquías, pero su interpretación era errada y es por eso que Juan el Bautista dice que no es Elías. Una de las cosas que yo estuve mirando en ese texto, porque cuando vemos Lucas 1:17, por ejemplo, ahorita vamos a leerlo, y cuando se nos habla en Mateo 17 acerca de quién es Juan y en Marcos 9, nos muestra a Juan como el Elías que había de venir. El mismo Cristo dice, el Elías que había de venir ya vino y ustedes lo asesinaron, era Juan. Entonces, si Juan era ese Elías, ¿por qué él dice que no es? Él dice que no es Elías porque la interpretación de la promesa de Malaquías que tenían los fariseos era errónea. Ellos pensaban, recordemos que Elías no muere. Elías en Segunda de Reyes asciende al cielo en un carro de fuego. Entonces, ¿qué pensaban los fariseos? Ellos pensaban que Elías iba a regresar, literalmente el mismo Elías que fue arrebatado iba a descender nuevamente. Es por eso que Juan dice, no, yo no soy Elías en esa interpretación. Pero él realmente actuaba con el poder y con el espíritu que Elías también actuó. Así que él niega a Elías es por la interpretación errada que ellos tienen de Malaquías 4:5. Luego de esto, entonces ellos continúan. Bueno, está bien, no es el Cristo, no es Elías. Entonces preguntan, ¿eres tú el profeta?
Los fariseos también estaban esperando la aparición de una figura conocida como el profeta. Este profeta es prometido en Deuteronomio a Moisés, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y versículo 18. Vamos a ir allí rápidamente. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 15 y 18 dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ellos evidentemente en el Antiguo Testamento tuvieron más profetas, pero había una figura profética que aún no había aparecido, era este profeta de Deuteronomio 18. Entonces ellos preguntan, ¿eres tú ese profeta? Y Juan nuevamente responde no. ¿Por qué? Porque Juan sabe que ese profeta prometido desde el tiempo de Moisés no era otro sino el Mesías mismo. Es decir, que esta figura del profeta también es la misma figura del Mesías. Así que nuevamente tiene que responder, yo no soy ese profeta. Y podemos recordar esto que el apóstol Juan conoce también en la transfiguración, cuando aparece, se escucha la voz del Padre y está Cristo ahí, Elías y está Moisés también, cuando la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, lo mismo que dice en el bautismo, pero acá agrega algo y dice, a él oíd. Es decir, que Cristo es ese profeta que aparecería al cual el pueblo tendría que escuchar. Así que bueno, hay tres negativas de Juan el Bautista, y ante esas tres negativas los levitas y sacerdotes proceden entonces a hacer otra pregunta en el verso 22. Dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dicen de ti mismo? Bueno, Juan, si tú no eres Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿quién eres tú? ¿Qué dices tú acerca de ti mismo? ¿Quién eres tú? La respuesta de Juan el Bautista es poderosa y también es muy hermosa. ¿Qué responde él? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan Bautista responde citando a Isaías por tres razones. Primero, él citando al profeta Isaías quiere mostrarles quién es él. O sea, él quiere responderles y decir, yo soy un mensajero. Pero no cualquier mensajero, soy ese mensajero que es enviado antes de la llegada del rey. Recordemos que en las épocas antiguas, del Antiguo Testamento y todo esto, cuando iba a llegar un rey a alguna ciudad, o iba a llegar el rey de ese reino, ¿qué se hacía antes? Se enviaba a alguien para que dijera, el rey va a llegar. Tenemos que tener el camino para su entrada libre, tenemos que tener todo listo ante la llegada de nuestro rey. Ese tipo de personaje era Juan el Bautista. El Bautista era el que venía a decir, ya viene el rey, ya viene aquel que había sido prometido. Así que Juan se muestra como un mensajero que va a ser enviado, que es enviado antes de que llegue el rey. Su segundo propósito con esta aseveración es llamar al arrepentimiento a la comisión de investigación. Imagínense, viene la élite de levitas, sacerdotes a preguntarle a Juan el Bautista y lo que hace Juan es decirles, arrepiéntanse. O sea, imagínense que uno le dijera al teólogo más prominente de acá, ¿sabe qué? Arrepiéntase. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Qué valentía la que tenía él. Él llama a los levitas y a los sacerdotes a arrepentirse. Todos los hombres deben enderezar sus caminos, incluso los levitas, incluso los sacerdotes e incluso los miembros del Sanedrín. Juan les anuncia el evangelio con su respuesta. Juan les dice, ha llegado el rey, ha llegado la luz verdadera, y ante esto los hombres no deben hacer otra cosa sino arrepentirse y creer en el que ha llegado. Eso es lo que hace Juan con su respuesta.
Y esa es la invitación del Evangelio para hoy también. Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿está tu corazón preparado para que llegue el Mesías? ¿Estás atesorando tú el hecho y la promesa que tenemos de que el Señor va a volver? Y acá no se trata de esa antigua creencia de perder o no la salvación y decir, ¿qué haré si el Señor llega en el instante en que esté diciendo una mentira? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Sí? No se trata de esto, se trata de saber, ¿has venido enderezando tus caminos? ¿Tu corazón está preparado para que llegue el Mesías? ¿Deseas que Cristo llegue? ¿O estás muy aferrado a tus planes, a tu vida, a tus deseos? ¿Deseamos que el Señor realmente regrese? Y el otro propósito es porque él sabe que está hablando con fariseos. Él sabe que está hablando con la corriente más ortodoxa del judaísmo de la época. Es por eso que él, para identificar su llamada, cita el Antiguo Testamento y cita al profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 13. Él demuestra por medio de la Escritura su función y les muestra que la Escritura les pide también que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos. Luego vemos entonces la reacción en el versículo 25 de los levitas y los sacerdotes ante la respuesta de Juan. Ahora ellos ya no se sienten ofendidos por lo que está enseñando Juan, sino que la molestia es debido al hecho de que Juan está bautizando. Entonces dijeron, bueno, está bien, si tu enseñanza no es la del Cristo, ni la de Elías, ni la del profeta, entonces ¿por qué tú bautizas si no eres ninguno de estos? Le preguntaron y le dijeron, versículo 25, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Así que estos bautizos de Juan, que él estaba realizando, ellos los entienden como relacionados con los lavamientos del Antiguo Testamento para la purificación del pecado. Esa limpieza del pueblo, el profeta Ezequiel nos anuncia esta limpieza que sucederá, pero nos anuncia que esa limpieza solo puede hacerla el mismo Dios. Es por eso que para ellos es ofensivo el hecho de que Juan bautice, porque dicen, ¿por qué entonces tú bautizas si lo que nos enseña el profeta Ezequiel es que esa limpieza será hecha por Dios mismo? Nuevamente, Juan el Bautista responde de una forma majestuosa, versículos 26 y 27. Él dice, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está ¿quién? Está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué quiere hacer Juan entonces con esta respuesta? Él quiere mostrar que hay una diferencia grande entre lo que Juan hace y lo que hará el Mesías. Juan solamente administra una señal que es el agua. Sin embargo, el Mesías, y solamente el Mesías, puede derramar lo que el bautismo significa, el poder purificador del Espíritu Santo. Así que el bautismo de agua solamente es una señal, la cual apunta a la conversión, según lo que Juan está mostrando acá, la cual es fruto de un bautismo mayor, que es el derramamiento del Espíritu Santo para creer. Esto lo vemos en el versículo 31 y 33. Usted puede decir, bueno, pero ¿cómo saca esa conclusión, pastor? Dice, yo no le conocía, esto es lo que vamos a ver en 8 días, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que el bautismo de Juan apuntaba simplemente a un bautismo mayor, que era lo que el Señor iba a hacer, de bautizar con el Espíritu Santo. Así que Juan bautiza con agua, pero ya ha llegado alguien que está en medio de ellos, que bautizará con el Espíritu Santo, alguien tan glorioso, alguien que es el Logos de Dios, que es la luz verdadera, el cual se ha hecho carne, y Juan, a pesar de tener seguidores y ser un hombre poderoso, como profeta, reconoce que él mismo no es digno de hacer el trabajo de los esclavos cuando alguien se recibe en una casa. O sea, Juan dice,
comparado con ese que está en medio de nosotros, que va a bautizar con el Espíritu Santo, yo no soy digno de hacer el trabajo más vil. ¿Cuál era el trabajo más vil? Recibir a los viajeros, agacharse, quitarle las sandalias y lavarle los pies. Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de hacer eso en comparación de aquel que ha llegado. Juan Bautista, con su respuesta nuevamente, busca llevar a los levitas y a los sacerdotes hacia Cristo. Juan reconoce que él no es el Mesías, pero les anuncia que el Mesías ya está allí, que el Mesías ha llegado. Hermanos, y los levitas y sacerdotes y los miembros del Sanedrín tenían un problema que probablemente algunos tienen también hoy día. Y es que en su celo por denunciar a los falsos mesías y a los falsos profetas, los sacerdotes y levitas y el mismo Sanedrín han ignorado al verdadero Mesías, al verdadero profeta prometido en Deuteronomio, el cual es el Señor. Así que, hermanos, nos encontramos en esta porción entonces ante un Juan Bautista humilde, que se presenta como siervo de Dios, quien teniendo el espíritu y el poder de Elías no manda caer fuego del cielo, sino que busca apuntar las miradas y los corazones a aquel que ha llegado, al rey que ha incursionado en la historia humana para mostrar quién es Dios, para habitar en medio de los hombres y para darles perdón y vida eterna. Ha llegado el Mesías. Y cuánta mayor revelación no tenemos nosotros, hermanos, que sabemos que este Mesías no vencería como David, sino que vendría como un cordero, pero siendo un cordero y siendo sacrificado, se mostraría como el gran león de la tribu de Judá, del cual Juan el apóstol ya había hablado en Apocalipsis. Así que Juan lo que está diciendo con sus respuestas es, yo no soy, pero ya llegó. Yo no soy, pero yo he estado preparando el camino del Señor. Juan lleva más o menos 4 años predicando acerca de esto. Yo no soy, pero el Mesías ha llegado. ¿Qué debemos hacer? Enderezar las sendas para la llegada del Señor. ¿Cómo aplicar este texto entonces? Hermanos, debemos buscar siempre que las miradas de los hombres sean puestas en Cristo. Esto es una lucha que tenemos que lidiar aquellos que somos predicadores o pastores o líderes. Y es una lucha que tendrán que lidiar mis hermanos que están ya enseñando hace un tiempo y los que estarán empezando a enseñar también ante la congregación. Que no nos miren a nosotros. Que no busquemos que la congregación sea como nosotros. Estaríamos en un gran problema. Si la iglesia me pareciera toda a mí, no existiría iglesia. ¿Sí? Pero debemos apuntar siempre ¿a quién? A Cristo. Que la gente ponga su mirada en el Señor. Otra forma en la que vivimos esto es que somos llamados a creer en Cristo como el Mesías y como el profeta al cual el pueblo debe escuchar. Él es el gran profeta, pero no solo es un profeta, Él es Dios. Él es el gran Mesías, el gran Salvador enviado para que el mundo pueda creer y ser salvado. Surge una pregunta y es, ¿está tu corazón nuevamente? ¿Está tu corazón preparado para recibir al gran Rey? Si regresara el Señor hoy, ¿estarías triste por lo que no puedes hacer mañana? ¿Estarías triste por aquello que tuviste que cancelar a causa de que el Señor ha irrumpido en la tierra? ¿Esperamos realmente al Señor? Debemos anhelar al Señor. ¿Por qué lo anhelamos y cómo demostramos que lo anhelamos? Hablándole a otros de Él. Decirle, ¿sabes qué? Yo estoy esperando a alguien que está por encima de todos los gobiernos de esta tierra, que está por encima de todos los hombres que se presentan a sí mismos como buenos, está por encima de todos los iluminados, porque Él es la luz. Y yo espero a ese Señor. Así que, ¿por qué predicar y por qué evangelizar? Porque deseamos que más personas estén esperando también su venida. Amén. Otra cosa, a modo de aplicación, es que el bautismo en agua busca apuntar a un bautismo mayor. Así que no debemos poner nuestra confianza en la señal, porque la señal nos apunta a algo más grande. Y muchas veces caemos en eso, ¿sí? En todo este tipo de idolatría a veces a la señal.
que si se hace de una forma o de la otra, o que si es para estos o por los otros. Pero ¿a qué apunta la señal? A que Dios tiene un pueblo. Amén. A que ese pueblo será bautizado por su Espíritu y ese pueblo creerá en él. ¿Es importante la señal? Claro que sí. Pero recordemos que apunta a algo mayor. Amén. Así que debemos dar gloria a Dios por las señales que nos da, por los sacramentos que nos da, por la señal de la Santa Cena también, que apunta a recordarnos que tomaremos esto con el Señor siendo su pueblo y estando reunidos todos. Y finalmente, ¿estás ocupado en indagar quién es el falso Mesías, falso profeta y en saber cuál es la falsa doctrina? ¿Estamos ocupados en indagar esto? Yo sé que muchos sí. Yo mismo también. Y eso no está mal. Pero tenemos que tener cuidado de no descuidar y de no ignorar a aquel que es el Mesías. Los fariseos de la época, los levitas y los sacerdotes estaban tan preocupados en descubrir quién no era el Cristo, que el verbo de Dios habitó en medio de ellos y no pudieron distinguirlo. Así que vivimos tiempos difíciles, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos cristos, sí. Pero nuestra mirada primeramente puesta en el verdadero Cristo. Así que no podemos descuidar nuestra misión. Aunque debemos estar dispuestos a presentar defensa y defender la doctrina del Señor, tenemos que recordar que primeramente lo hacemos porque lo amamos a Él. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nuestros ojos, así como los del Juan el Bautista, estén puestos en aquel que ha llegado. Nuestro Rey ha llegado. Nunca ha dejado de reinar. Él reina por los siglos y desde los siglos y hasta los siglos. Y a ese Rey es al que nosotros esperamos. Por ese Rey es por el cual nosotros debemos vivir. Estamos viviendo como personas que se preparan para la llegada de su Señor. Nuestros hogares reflejan que estamos esperando la llegada de nuestro Señor. La forma como usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, muestra que estamos esperando al Señor o estamos acumulando para tener cosas que se desintegrarán cuando llegue el día del Señor. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Para qué vivimos? ¿Por quién vivimos? Tenemos que pensar en esto y pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en la fe que hemos recibido y a atesorar aquello que el Señor nos ha llamado a atesorar, que es a su Hijo Jesús. Amén. Así que empezamos a ver de qué se empieza a hablar en este Evangelio. Empezamos a ver que hay algunos personajes importantes del Evangelio de Juan, como Juan el Bautista. Empezamos a ver cómo él habla de sí mismo. Y vemos en este ejemplo también lo que es ser un siervo de Dios. Y vivimos en una época donde muchos se exaltan a sí mismos, pero tenemos que volver a la actitud de un siervo como la de Juan el Bautista. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner delante del Señor este tiempo, agradeciendo por su palabra siendo predicada. Si ven qué diferente es la predicación de una carta a la predicación de un evangelio, de la narrativa, a la predicación de los 10 mandamientos que estuvimos, pero estamos llamados precisamente a eso, a predicar todo el consejo de Dios, de la forma en que el consejo de Dios tiene que ser enseñado. Así que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo a poder vivir para Él. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos a atesorar tu palabra, atesorarla porque ella nos muestra quién es Cristo, Señor. Ayúdanos a ser siervos humildes como Juan, Señor. Todo el tiempo desviando las miradas de nosotros y poniendo las miradas de las personas en el Señor Jesús, Dios. Perdónanos cuando hemos sido arrogantes o altivos, Señor, al tener las verdades de tu palabra, Señor. Y que podamos recordar que esas verdades nos han sido dadas por gracia, Señor. No por ningún merecimiento o por alguna brillantez especial, sino solamente porque a ti te ha placido, Señor.
Así que ponemos delante de ti, Señor, esta palabra, Dios. Qué hermoso es ver a Juan, Señor, confrontando a las autoridades religiosas de su época, Señor, poniendo la mirada en ti, Señor, arriesgando su vida, Dios, porque estas personas tenían poder incluso para encarcelarlo, para matarlo, Señor. Pero él valientemente proclamó que tú habías llegado, Señor. Proclamó que él solo era un mensajero que anunciaba la llegada del Mesías, del gran Rey, que eres tú, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Ponemos delante tuyo, Señor, nuestra iglesia y oramos por el resto de iglesias en Bogotá, en Colombia, en las naciones, Señor, donde tu palabra es proclamada, Señor. Ayuda a los pastores a hacerlo con toda humildad, Señor. Ayúdanos a luchar contra nosotros mismos todos los días, Señor, con nuestro orgullo, con nuestro carácter, Dios, con tantas cosas que combatimos, Señor, y ayúdanos a darnos un corazón cada vez más tierno para tu palabra y para el beneficio de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Dios, por nuestros hermanos en La Guajira, Dios, por las iglesias que en este momento la mayoría tal vez ya ha terminado sus cultos, Señor, pero oramos por ellos para que seas tú ayudándoles, bendiciéndoles y permitiéndoles conocer cada vez más las verdades que tu palabra nos muestra, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Oramos agradecidos, Dios, recordando tus bondades y recordando que tú eres el gran Rey que ha llegado, Señor, y a través del cual podemos tener salvación. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.